Bien, bueno, esto de Moscú dispara, ¿no? Otra realidad. Otra cuestión a un escenario ya complejo en Ujú. realidad, porque algo que lamentablemente es habitual en el sistema internacional, como lo es un acto terrorista hoy en día, termina abonando a otro conflicto previo, que es la guerra de Rusia y Ucrania, en el sentido de que hay dos versiones de un mismo hecho. O sea, por un lado, la declaración de un grupo terrorista que se atribuye El hecho. el hecho, y por otro lado las autoridades rusas diciendo que fueron agentes, digamos, de Ucrania, de alguna manera actuando por fuera de los canales oficiales. Claro, sirve sin dudas como justificativo de seguir incrementando esta lucha que hablábamos hace un par de semanas Eso uno, atrás. y además al Kremlin le sirve siempre estas cuestiones para la propaganda nacionalista que tienen, y Claro. es mucha a nivel local. Entonces, de alguna manera ese discurso a ellos les sirve, les Le cae como cierra. anillo al dedo. Bueno, obviamente las potencias occidentales apoyando lo que al menos parecería ser la versión correcta, que es que fue un ataque perpetrado en Medio Oriente. Hay antecedentes de otros ataques así a Rusia, no en territorio ruso, pero sí, por ejemplo, la embajada rusa en Kabul. Otro ahora que no recuerdo. Hay algunas cuestiones que, si bien uno está acostumbrado a que los blancos habituales de los ataques terroristas en los países occidentales, Sí. hay algunas cuestiones del accionar de Rusia en materia política internacional que ha sido repudiado por estos grupos extremistas islámicos. Entonces también hay una cuestión ahí de cierta certeza de que podría ser así. Por otro lado también hay una cuestión que también es cierto, podría aprovecharse este ataque terrorista, digamos, como para utilizarlo como pantalla y utilizar como chivo expiatorio a un grupo islámico que en realidad quizás tampoco fue el que perpetró y se lo atribuye por otra cuestión extranjera. Sí, siempre es posible. O sea, en estas cuestiones es imposible desacreditar las versiones de cualquiera de los dos Claro. lados. Ese es el problema. Siempre hay duda. Y sí, porque uno tiene siempre en el escenario internacional un montón de factores que son inmanejables, y porque no se conocen cuáles fueron las negociaciones tras bambalinas. Esto puede haber sido desde alguna cuestión histórica con Rusia a un negocio de venta ilegal de armas que salió mal, que también podría tranquilamente Sí. involucrar países de Occidente, porque el mercado negro de armas lamentablemente existe, es la cuna del terrorismo y lo abonan un montón de estados indistintamente del bando al que pertenecen. Y por otro lado, puede haber sido legítimamente, como decía, algo que se fundó en alguna cuestión religiosa que Rusia ofendió, y bueno, acá está la cuestión. Lo lamentable es lo que hablamos siempre. O sea, hay prácticamente alrededor de 150 víctimas que no tienen nada que ver generalmente Sí. con estas cuestiones y son los que pierden la vida. Y por otro lado también lo que yo siempre digo, o sea, hay como pareciera que no solo desde Rusia, sino desde el resto de la comunidad internacional se está poniendo verdaderamente muy poco para poder avanzar en acercar algún tipo de posición respecto a solucionar eventualmente el conflicto de Ucrania. ¿Por qué? Porque podría inclusive, quizás, Francia también recibió por estos días varias amenazas de posibles ataques terroristas, podría quizás unificar ante un enemigo en común posiciones de países europeos y de Rusia, y sin embargo no está sucediendo. O sea, es como que todo estaría dándose específicamente para generar, para hablar mal y pronto, una grieta cada vez mayor Sí. entre las posiciones de estos estados. Complicado, la verdad es que pareciera que cada cuestión es utilizada para abonar más un fuego que está ardiendo ya hace 2 años, que siempre decimos que las consecuencias nos afectan a todos. Hay un montón de cuestiones que nosotros seguimos teniendo como consecuencia de la guerra en Ucrania. Hace un par de meses hablábamos del tema de cómo afecta esto a los precios de los Claro. productos Del agrícolas, por mercado. ejemplo, porque Ucrania es uno de los principales productores de productos químicos, ahora no me sale el nombre técnico, perdón, para utilizar para las cosechas, etcétera, agroquímicos, perdón, eso no me salía. Y obviamente empuja para arriba los costos, y bueno, la Unión Europea tuvo protestas porque no le hicieron los números a sus productores primarios, Estados Unidos otro tanto, nosotros acá estamos con problemas, estuvimos al menos con problemas similares. Devaluación mediante debería haberse corregido, no necesariamente tiene que suceder así.
Hay un montón de temas ahí, que por nombrar un ejemplo, uno, que van derivando de este conflicto, y lo que decimos siempre, la lamentable cuestión de no haber una postura que pueda llegar a ver. Estamos viendo también, bueno, en imágenes, Rusia no se caracteriza por ser un país muy amable con sus enemigos. De esto, bueno, tampoco somos un ejemplo los occidentales, porque la verdad que cada vez que hemos tenido en nuestras manos prisioneros culpables de actos terroristas, no hemos aplicado derecho en su juzgamiento, así que tampoco podemos decir mucho. Pero bueno, esta cuestión de no terminar más, de una cuestión de no acabar y de extender el conflicto y de que cualquier excusa sirva para continuarlo. Bueno, esta es la realidad que hoy se vive en Moscú y no es la mirada, ¿no?, del resto de los países. Exactamente. Gracias, Juanpi. Nos encontramos la semana que viene.